Bien, regresamos al dominó político. Estamos con el licenciado Luis Fernando García Abusaid, eh, del periódico Milenio y Vanguardia, y estamos con el tema este de Morena, y luego quisiera preguntarte cómo ves la situación de la oposición que tiene Andrés Manuel para el próximo 2021 y lo que falta para el 2023, 2024, y cómo se está organizando, si hay oposición o no. ¿Cómo ves a Morena? Están en pleno, no, están en el reateo todos contra todos, y ya entró el jefe de jefes, Porfirio Muñoz Ledo. Sí, mira, aquí lo interesante del caso es que Morena existe en función de López Obrador. Morena no es, tú ves lo que está ocurriendo en Coahuila. Hace menos de una semana tuvieron que descartar a todos los plurinominales por la manera como habían sido elegidos, es decir, sin tomar en cuenta a la gente de Coahuila. Esa fue una decisión vertical desde la Ciudad de México de Alfonso Ramírez Cuellar. Es decir, en general traen un desgarriate a nivel nacional que te hace ver una cosa muy clara. Morena exista Morena o no, Andrés Manuel López Obrador es Morena y mucho más. Y es 4T. Y es 4T y es todo. Entonces, aquí es interesante ver el desfase entre el líder político y el movimiento. Es decir, no hay una... Si Andrés Manuel contrajera COVID, por ejemplo, el día de hoy, y desapareciera del mapa político durante 15 días, un mes, etcétera, sufriría una crisis tremenda, porque no hay nadie quien asuma con la autoridad moral y política de Andrés Manuel el liderazgo del movimiento. Entonces, eso sí es muy preocupante, porque Andrés Manuel no es eterno, Andrés Manuel no va a durar toda la vida. Entonces, en esa misma medida, el partido tiene que crecer mínimamente a la altura inmediata de él para poder sobrevivir como proyecto de gobierno. Pero bueno, entonces el problema aquí era lo que platicamos hace 15 días. Mucho depende del futuro de Morena, que se consolide como un partido profesional, pero yo lo veo muy difícil porque tiene la tradición de la izquierda que se pulveriza a su interior, se fragmenta en 10, 12, 15 grupos y termina por no formar un partido político profesional ya a la altura, en este caso, del ejercicio del poder. En el caso de los gobernadores, para pasarnos al siguiente tema, Sí. yo esperaría, acaba precisamente una de las cosas que más me preocupaba cuando la Alianza Federalista se configuró, es que Andrés Manuel iba a utilizar toda la fuerza del Estado para eh, poner al descubierto situaciones delicadas por parte de cada uno de los gobernadores. Ya a cabeza de vaca, Francisco Cabeza de Vaca, del gobernador de Tamaulipas, lo acusó o filtró que había indicios de que estaba relacionado con el crimen organizado. En el caso de Enrique Alfaro también, de Jalisco. En el caso de Corral, está acusándole de ser una persona desleal, de ser una persona no institucional. En el tema del agua, ya le soltó también, le filtró información de que panistas habían tenido que ver con el asesinato de Miroslava Brecht, una periodista muy conocida en el norte de Chihuahua. Sí. Te digo, hay mucha perversidad. Es decir, es el PRI de los años 60, hombre, Sí, 70. sí, sí, sí. Lo vivimos, o sea, Así es, así así es, era Gustavo Díaz Ordaz, así era Echeverría. así es. Díaz Ordaz. Inmediatamente criminalizaban la oposición o al personaje con el cual se estaban enfrentando. Entonces, si logra remontar la alianza esos ataques de Andrés Manuel, te doy un ejemplo. Andrés Manuel está en Chihuahua hoy y dijo que no iba a citar al gobernador de No Chihuahua invitó al porque gobernador de ahí del estado, nada más imagínate. no, es como si tú me invitas a tu casa Sí, y yo no no me te hablo, invitas, ¿no? Y pero me tú no, siento a Javier. cenar y a comer y a platicar con todos y te Y ignoro durante toda fíjate la noche nomás. de la fiesta. Es más que no entres, Javier, no hay necesidad que entres. Sí, no, además también te saco, ¿no? Porque pues, no, al jardín te saco Sí, o al patio. fíjate Entonces, nomás. no, terrible. Oh, No, está loco. Es una locura este señor. no, entonces fíjate, si los gobernadores logran mantenerse unidos, más allá de todos estos ataques que van a continuar, y llevar esto a una instancia jurídica, ¿verdad? En base a los derechos que constitucionalmente están consagrados en la Constitución para los gobernadores, eh, Andrés Manuel va a tener que doblar las manos, ¿ves? Porque no va a tener otra alternativa. Conociéndolo,
¿Tú crees que doble las manos Andrés Manuel? Yo creo que Mira, primero muerto este hombre, pero no, 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 mira, no, no. bueno, Oye, 18 años para lograr la presidencia. Está canijo este hombre. mira, bueno, habría que ver, porque después de lo que ocurrió ahora con el Poder Judicial, ya uno lo piensa dos veces, ¿no? Pero un presidente con un mínimo de sanidad mental sí dobla las manos porque hay un poder que lo rebasa a él y rebasa a cualquiera de los mexicanos y es la Constitución, ¿no? Con todos y los remiendos que tiene a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, veo yo difícil que logren algo, tengo cierta esperanza que suceda, no es un 100%, y como tampoco tengo esperanza que logren una redefinición del pacto fiscal federal, ¿no? No se Entonces, va a dejar este hombre. Yo creo por ahí no, no, pues es darle fuerza, darle poder a este grupo. Pero se requiere esa oposición, ¿no, licenciado? Se requiere no, que se tenga una oposición importante, porque si no, este señor pues va a destruir todo esto. Imagínate que siga ahí todavía con el poder legislativo a su favor y mira, con los gobernadores. sí, claro, lo ideal sería que creciera el número de gobernadores, ¿ves? Que no fueran solamente 10, que fueran 15, que fueran 18. Y te voy a decir por qué. Porque con el cambio de las gubernaturas el próximo año, ¿verdad? Varios de estos gobernadores, 4 de estos gobernadores de los 10 salen, se quedan 6 nada más, Ujú. y 6 contra 38, y esos 4 que salen, 2 por lo menos van a, por lo que indican las encuestas, pudieran ser gobernadores morenistas, Sí, ¿ves? sí, sí. Entonces, y el siguiente año se van otros 2, y luego el siguiente año se van todos. Entonces, sí necesita nutrirse de más gobernadores recién electos, obviamente no morenistas, como para hacer más amplio el grupo y de tal suerte que pueda mantenerse hasta el 24 de una manera sólida. Hay una tarea que la historia le está confiriendo a los gobernadores que no la alcanzan a ver, pero creo que es importante subrayarla. Ellos pudieran en un momento dado, como son gobernadores de distintos partidos políticos, a unificar, articular todos los contrapesos existentes en el país para presentar un frente unido como bloque nacional en Ándale. contra de la cuarta T. La historia le está reclamando esa exigencia. Yo no creo que la alcancen a ver porque están más preocupados por el dinero, ¿ves? Por Ahorita el dinero sí. y porque no les vayan a pisar la cola que traen algunos, ¿no? Ujú. Entonces, pero bueno, es normal eso, pero hay una tarea que la historia le está dando, ojalá y la vean, ojalá y soporten todos los embates de este hombre, ojalá y amplíen el número de gobernadores y ojalá se unifiquen, se fortalezcan e inviten a todos los grupos del país, incluido Frena, hombre, a Gustavo de Hoyos de Coparmex, a todos los grupos que hay que están ahí Hasta Felipe latentes, Calderón. a todos, a todos, a todos. Lo que queda de A los todos, partidos. a Aunque todos. los liderazgos de los partidos andan muy pobres. Marco Cortés anda, no, 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 no. El PRI, Alito anda muy desalito. O sea, no, no hay fuerza, no, no veo los liderazgos, no, fuerza Bueno, en los liderazgos. no lo sabe mi querido Javier, pero bueno, No. los que pudieran surgir en su momento, ya de los partidos tradicionales o de situaciones que no conocemos ni tú ni yo, pero que pudieran surgir. Mira, por ejemplo, las mujeres están profundamente molestas e indignadas con Andrés Manuel. No estoy hablando de las feministas, estoy hablando de las mujeres eh, que ni siquiera tienen una postura política ante el país, Así hasta es. las que son radicales. La manera como las ha tratado, la Sí. manera como las ha... Simplemente la madre trabajadora que tenía a su hijo en una instancia infantil. Es decir, y decir, discúlpeme, pero ya, lleve al niño con el abuelito o la abuelita, pero ¿cómo? Si yo no tengo papá o no tengo mamá Sí. ¿me entiendes? O sea, Los ¿cómo? niños con cáncer, todos Los niños con estos cáncer que tenían apoyos con los fideicomisos que quiere tumbar también, o sea, se está echando también. enemigos en contra más. No, las mujeres que tenían refugio cuando eran violentadas por los maridos, Sí, que ya no los tienen, ¿me entiendes? O sea, así es. lo que te quiero decir es que hay contrapesos que no se sienten, pero que están ahí y no van a votar por él. Imagínate tú como burócrata, que llegas tú a tu trabajo el primer día del gobierno de este hombre y te dicen, pasado mañana usted se va a Puebla. Ah, chingo, ¿por qué? Bueno, es obligatorio, o Los si de no la pierde el SEP, trabajo. Entonces, ¿cómo? O pasado mañana usted se va a Colima, o dentro de 3 meses,
Mentira, no ha pasado absolutamente nada, ninguna secretaría ha subido a ninguna parte, pero bueno, y luego vienen los recortes, y luego vienen los despidos, y luego vienen las bajas de salario, y los recortes de aguinaldo. Entonces tú dices, bueno, y la burocracia no lo olvidemos, es un poder en sí mismo, Javier. Sí. Ellos definen si tu proyecto como secretario de gobierno funciona o no. O sea, realmente lo decía Stalin, lo decía Lenin también, el poder más, después de los sindicatos obreros más poderoso de Rusia es la burocracia, y tenían razón. Entonces, bueno, yo veo con cierta esperanza que los gobernadores puedan entender esa visión histórica que México les reclama y que pudieran avanzar en esa dirección. Hay un tema aquí en la laguna que quiero comentar muy rápidamente. Sí. Hay un área protegida que es el Cañón de Fernández, que tiene ya el código Ramsar, en fin, etcétera. Es reconocida a nivel estatal, no federal todavía, no como un área que debemos proteger y cuidar todos los que vivimos en la comarca lagunera. Sin embargo, en últimas fechas, grupos de personas que tienen esos automóviles que se llaman racers y cuatrimotos han estado entrando a esa zona, depredándola de manera sistemática y sin que las autoridades del estado de Durango, porque está en la zona de Durango, el Cañón de Fernández, puedan hacer algo. De hecho, estas personas ya se ampararon para poder seguir haciendo uso ilimitado e irrestricto de esa zona. Entonces hay mucha molestia entre grupos de medioambientalistas aquí en Torreón, en la comarca lagunera, y también por parte de medios de comunicación, etcétera, porque sí apreciamos y valoramos mucho como laguneros, ¿no? Nuestras bellezas naturales que debemos proteger y resguardar, ¿no? Entonces andan a darle duro esos de las cuatrimotos. No, y además se ampararon, imagínate tú, o sea, ¿cómo te amparas tú ante un derecho que es común, el derecho a tener un acceso a un medio ambiente sano, ¿no? Es absurdo, ¿no? Bueno, en fin, pero ahorita estamos en eso, ¿no? Acá por esta... ¿Esa área corresponde a Durango o a Coahuila? Corresponde a Durango, pero es parte de lo que nosotros llamamos la comarca lagunera, ¿no? Ah, que es como una entidad aparte, ¿no? ¿Y entonces qué hay que hacerle ahí o qué? No, simplemente dar a conocer lo que estoy comentando para que la gente se haga consciente del absurdo de estas personas por querer depredar un espacio que debe ser conservado, no solamente por la belleza natural, sino por la riqueza de ecosistemas que tiene, tanto en fauna como flora, ¿no? Entonces no tenemos muchos espacios en la comarca lagunera como ese, y hay que cuidarlo de manera extrema, ¿no? Y hay que cuidarse también de los tránsitos, mi amigo. ¿Quién sabe qué día había a Torreón? Y no, hombre, salen como luego ahí a fregar a la raza, o sea, andan sobre de la lana. Bueno, ya por lo pronto aparentemente el alcalde Jorge Cermeño recapacitó y sacó a Pedro Luis Bernal, que realmente ha sido un hombre bendecido no solamente por el alcalde actual, sino también por el panismo, porque si bien recordamos, él tiene una historia larga de hace muchos años cuando fue diputado local en Saltillo, donde cometió muchas tropelías, y después cuando fue funcionario federal con Vicente Fox, con Felipe Calderón también. Entonces es un hombre que ha tenido una historia política muy controvertida, pero siempre ha salido adelante de una manera o de otra, lo cual es inexplicable, ¿no? En el caso de Torreón no es la primera vez que ocurre una situación con él. Hace poco fue acusado de abuso sexual por una oficial de tránsito. Meses antes fue acusado por su mismo personal de ser una persona que abusaba de ellos de manera sistemática. Meses antes fue acusado por una mujer que fue perseguida durante varios minutos por un carro con vidrios oscuros, polarizado y sin placas. Ella asustada huyó, se pasó varios rojos, finalmente llegó a su casa, se bajó apresurada, se metió, y de repente se baja un tipo del carro que la había perseguido hasta su casa, y la multa, y le quita la placa, y adivina quién era, pero Luis Bernal. Entonces la mujer pues lo demandó por acoso, ¿ves? Bueno, total. Aquí
lo importante es que aparentemente ya este hombre va a ser despedido de su puesto, aunque el alcalde está considerando en ponerlo en otro. Oh, entonces, pero bueno, así las cosas por bueno. acá. Bueno, licenciado Luis Fernando García Busaid, gracias por tus análisis muy interesantes. Al contrario, mi querido Javier, un abrazo muy grande y saludos a todos tus radioescuchas. Ahí estamos, Bye. gracias. Bye. Bien, vamos a un corte y regresamos.